Mi hermano aquí, muchas gracias, mis hermanos. Buenas noches. Agradeciendo al Señor por el tiempo de oración que tenemos y agradeciendo especialmente a los hermanos que estaban frenteando los grupos de oración porque Sí, Pastor Javier y el esposo definitivamente, Pastor Alex. definitivamente, gracias, hermano, tener tantos motivos de oración en un periodo de tiempo tan pequeñito, pues es un trabajo bien difícil. Así que mis hermanos, gracias por su apoyo en los grupos de oración. Nos vamos a orar, si les parece, en este momento a pedirle al Señor que, como decía mi hermano Elkin, nos enseñe su palabra. Así que vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, de nuevo muchas gracias por regalarnos la bendición de estar aquí reunidos. Gracias Padre Celestial por los motivos de oración que nos has dado a conocer y gracias Señor, porque de esta forma nos ayudes para que nuestro tiempo de oración a solas contigo sea mejor. Gracias Señor Celestial también porque llega el tiempo de estudiar tu palabra y con la finalidad de que la misma sea aprendida en debida forma, Señor, arrancamos pidiéndote que quites lo que estorbe en nuestros corazones. Lo llamas pecado y nosotros aceptamos que es eso, Señor. Y rogamos tu perdón, Señor Celestial, y que nos limpies, que quites lo que estorba. Aquellas cosas, Señor bendito, que quieren tomar nuestra atención, que nos quiere distraer, que nos quieren llevar, Señor bendito, a pensar lo que no debemos pensar, Señor Celestial. Pero también te pedimos, Señor, que quites de nosotros toda tendencia a despreciar, a considerar, Señor, que tal vez ya sabemos algo, que ya lo entendemos, o quizás, Señor, que no lo necesitamos. Perdónanos y límpianos, Señor, te lo pedimos. Y en tu santa misericordia, habla tu palabra a todos y cada uno de nosotros, Señor, y a cualquier otro que pudiera escuchar esta enseñanza después. Que tu palabra de nosotros, aquello para que tú la envíes. Que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, Señor, y nosotros, Señor bendito, tengamos la disposición del que tiene hambre y sed de justicia de ti, Señor. Que tu palabra en nosotros se convierta en obra, Señor, reflejando una fe verdadera, una fe viva, Señor. Que lo que nos quieres enseñar hoy, Señor bendito, se convierta en parte de nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, tu enseñanza y tu instrucción. Habla, Padre Celestial, a tus hijos y ayúdanos a nosotros a escucharte, Señor. Oramos a ti agradecidos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando un tema. Lo más posible es que no lo terminemos. Lo leía y debo reconocerlo que desde que lo leí hace algunos días me parecía en extremo muy bonito. Un tema de esos que el Señor usa para, en muy pocas palabras, darnos una inmensa cantidad de enseñanzas. Lo que podríamos llamar una síntesis de cosas trascendentales. Pero antes de llegar allí voy a pedirles que vayamos en primer lugar a Romanos capítulo 15 versículos 2 al 4. Romanos capítulo 15 versículos 2 al 4. ¿Vale? Es un punto de partida que quiero proponerles que tengamos presente en lo que vamos a estudiar hoy, siempre que usted tenga frente a sí el Antiguo Testamento. Este versículo, este par de versículos que encontramos en Romanos 15, 2 al 4 son de gran importancia para entender mejor el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, Romanos 15, versículos 2 al 4. Un momentico más para que los hermanos vayan llegando. Romanos 15, versículos 2 al 4. Como ustedes lo saben, mis hermanos, en este capítulo de Romanos 15, el Señor en los primeros versículos nos realiza una explicación de lo que se espera de aquellos que por el conocimiento del Señor y la fe que este conocimiento va causando, tienen esa capacidad en el Señor de ser fuertes espiritualmente, de comer todo como aprobándolo, sabiendo que el Señor ha impartido bendición para que lo podamos comer todo. Y esto a la par que existe otra realidad. Hay hermanos que tienen su fe débil, una fe que no ha crecido lo suficiente porque precisamente en ellos o no hay el conocimiento de que pueden comer todas las cosas para la gloria de Dios, para agradeciendo al Señor, o que sabiéndolo no entienden todavía cómo aplicar eso. Sabemos nosotros que en el capítulo 14, pues el Señor nos habla a nosotros de
cómo debemos cuidarnos de pronto de usar nuestra libertad y la fortaleza en el conocimiento de Dios que tenemos. Debemos cuidarnos de que con ella podamos hacerle daño a una persona, a otro creyente que tal vez no tiene este conocimiento. Y teniendo en cuenta eso, entonces, mis hermanos, leemos Romanos 15, 2 al 4, donde dice lo siguiente. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este versículo 4, que es súper conocido en el contexto que les acabo de recordar, mis hermanos, nos está diciendo a nosotros, miren, el mismo Señor Jesucristo, cuando vino el vituperio sobre él, lo soportó. Él sobrellevó esto. No buscó agradarse a sí mismo, él buscó el hacer la voluntad del Padre y con ello bendecirnos a todos nosotros. De la misma manera que el Señor Jesucristo hizo esto, y aquí es interesante porque Pablo está citando el Salmo 69, es decir, está citando el Antiguo Testamento, dice, de la misma manera que Jesucristo tuvo este pensamiento en su cabeza, nosotros debemos orar en pro o en favor de los hermanos, especialmente de los hermanos débiles. Pero, si ustedes se dan cuenta, el versículo 4 a su vez resuelve un asunto, es decir, ¿quién es el importante cuando debemos tomar una decisión? Pues nuestro hermano. Y a él debemos servirlo según la palabra nos indica. Pero el Señor se va más allá y nos enseña un principio que es esencial al momento de estudiar la palabra en armonía. Al momento de estudiar particularmente el Antiguo Testamento. Y es que dice el Señor, repito, las cosas que se escribieron antes. Y aquí sencillamente nos aludimos a todo lo que conocían antes de que el canon nuevo testamentario se armara. Todo ese Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Recuerden, Pablo está escribiéndole a la iglesia que está ubicada en Roma, es decir, a creyentes de en su mayoría gentiles, es decir, personas como ustedes y como yo que no somos judíos. Esas cosas del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. Y entonces el Señor viene y dice, con la finalidad de que ustedes y yo tengamos dos cosas en nuestra realidad espiritual. Paciencia, es decir, que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el Antiguo Testamento y lo observamos y comprendemos que aunque no somos Israel, tenemos mucho que aprender, recibimos una primer bendición. Aprendemos, estudiando el Antiguo Testamento, a mantenernos en fe a pesar de la presión que viene sobre nosotros. La paciencia es mantenerse en el lugar de la voluntad de Dios, aunque haya un peso que nos quiera mover de allí. Entonces, por un lado, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros tenemos en nuestra cabeza que esto que estoy aprendiendo en el Antiguo Testamento me hace paciente, me ayuda con la paciencia. Y tengo mucho que aprender del Antiguo Testamento, particularmente para aprender a ser paciente. Pero ¿para qué más ustedes y yo estudiamos el Antiguo Testamento? A la luz de lo que dice este versículo 4, lo releemos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, recuerden, permanecer en la voluntad de Dios a pesar de la prueba, a pesar del peso que está encima de nosotros. ¿Y para qué más se nos permite a nosotros conocer el Antiguo Testamento? Para que nosotros seamos consolados. La palabra consolar significa literalmente llamar al lado de uno. Y la idea que está detrás de la consolación es que mediante la palabra de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento, nosotros somos consolados, somos exhortados, somos ayudados por Dios. Entonces, como les dije, y estoy aquí apenas en una introducción, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, a pesar de que somos iglesia, no lo leemos de forma indiferente. Claro, ustedes y yo estamos de acuerdo en algo. ¿En qué? Pues que la iglesia e Israel no son lo mismo. Porque nosotros vamos a encontrar que Israel tiene un trato por parte del Señor en el que, entre otras cosas, va el Señor a apuntar mucho, por citar un ejemplo, a bendiciones materiales o bendiciones terrenales. Por ejemplo, la tierra prometida.
Mientras que con la iglesia, y ustedes lo conocen también como yo, vamos a ver que el Señor habla de mucho más de bendiciones, de un estricto orden espiritual y apunta mucho más hacia lo eterno, hacia lo eterno. No obstante, repito, nosotros tenemos entonces claro que aunque Israel y la iglesia son distintos, tienen un mismo Dios. Un Dios que tiene un mismo carácter. Un Dios que no cambia. Un Dios que trata siempre con un anhelo de santificar, de cambiar, de transformar a los que en él han creído, sea ese Israel antiguo testamentario o sea esa iglesia del tiempo que estamos viviendo nosotros. Y entonces, retomando este versículo 4, y como ustedes lo ven, es como una introducción al tema en que nos vamos a meter. El Señor dice, miren, quiero que ustedes recuerden algo, los de la iglesia en Roma, los que estamos aquí reunidos en esta noche, cualquier creyente que ha leído esto a lo largo de la historia, cuando usted lea el Antiguo Testamento, no lo lea como una historia ajena, no lo lea como si no importara, no lo lea como la historia de un tercero respecto del cual tengo poco que aprender. Léalo como algo que Dios le ha dado, me ha dado, nos ha dado, para que nosotros crezcamos en paciencia, aprender a permanecer debajo de las pruebas en la voluntad de Dios, para que Dios en medio de nuestra vida también nos dé ese consuelo que tanto necesitamos, que nos dé exhortación para seguir para adelante. Dice, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Miren algo tan bonito como la paciencia y la consolación que Dios nos da por medio del Antiguo Testamento se unen para que ustedes y yo pongamos la mirada hacia adelante, para que ustedes y yo tengamos esperanza. Recuerden ustedes, mis hermanos, que la esperanza refiere a un anhelo alegre, un anhelo gozoso respecto de lo que ha de ser. Yo no lo he visto, porque entonces ya no sería esperanza, pero sé que va a venir. Y cuando estoy en medio de la prueba, y cuando estoy en medio de la tribulación, y cuando estoy en medio de la dificultad, yo me acuerdo el Señor cómo trató a los suyos en el Antiguo Testamento, y entonces el Señor me ayuda a ser paciente y me regala consuelo y me doy cuenta de algo. Es necesario seguir esperando mientras el Señor da aquello que ha prometido. Y no es una esperanza resignada, es una esperanza alegre, es la esperanza de la palabra de Dios. Entonces, les decía a mis hermanos, estos versículos, especialmente el versículo 4 de Romanos 15, a usted y a mí, se nos convierte en un principio rector, un principio esencial, una base absoluta cuando se trata de estudiar el Antiguo Testamento. Cada vez que usted lee el Antiguo Testamento, debe sentirse tranquilo de algo. Aunque usted y yo no somos judíos, sí tenemos el mismo Dios que trató a su pueblo y que está tratando en la actualidad a su iglesia. Teniendo en cuenta esto, es que podemos ahora sí pasar en lo que, si Dios quiere, va a ser el texto de estudio. Casi que doy por hecho que no lo terminamos hoy, pero con la ayuda del Señor lo vamos a comenzar. ¿De qué texto les estoy hablando? ¿De qué texto les pido a ustedes que lo miremos con el anhelo de aprender? Para aprender a ser pacientes, para ser consolados, para tener esperanza, para avanzar en nuestra vida cristiana. Les estoy hablando de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. ¿Cuál es la cita? Repito, Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. ¿Vale? Mientras ustedes llegan a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, recordarán, mis hermanos, que Deuteronomio es este quinto libro escrito por Moisés. Algunos dicen que la idea de Deuteronomio es la de una segunda ley, o sea, que en Deuteronomio se repite la ley. Otros van a decir, no, mire, Deuteronomio no se traduce afortunadamente como segunda ley, no, porque no hay una segunda ley como tal. Tal vez Deuteronomio debe entenderse mejor como la explicación de la ley, como ese libro en el que el Señor, por medio de Moisés, ayudó a su pueblo a entender la ley que había dado. Entonces, Deuteronomio lo entendemos nosotros como un lugar en el que el Señor reafirma la ley que ha dado, pero especialmente ayuda a comprender por qué Dios ha hablado. Deuteronomio nos habla a nosotros de la preparación de Israel para entrar a esa tierra prometida. 40 años han pasado, mucho pueblo de Dios se ha muerto por su rebeldía, por su incredulidad. Grandes cosas ha venido Dios haciendo. En Deuteronomio
una vez más, nosotros encontramos a un Dios ayudando a su pueblo a entender la palabra de Dios, entre otras tantas cosas que competen al libro de Deuteronomio. Ahora, vamos a leer nosotros entonces Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Por favor, mi hermano, tenga presente algo. Sí, no soy Israel, no soy judío. Algunas cosas que vamos a leer a continuación tienen que ver estrictamente con Israel, pero la gran mayoría de verdades, principios que nosotros encontramos en los versículos siguientes, tienen que ver con todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor, ¿vale? Entonces, lo vamos a leer con la mirada de, el Señor me da esta palabra para enseñarme, para ser paciente, para tener esperanza, para ser consolado. Esto es para mí. ¿Listo? Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. Y si ustedes, mis hermanos, se ponen un reto interesante, yo creo que muy bonito, podría ser, oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si me aprendo de memoria de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Repito, ¿qué tal si me aprendo Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, en el que hay una inmensa cantidad de enseñanzas, cada una de las cuales nos daría para una predicación? Hay un montón de realidades que el Señor aquí, como ustedes lo pudieron ver, nos da en torno a lo que Dios quiere, los mandatos que Dios nos da, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para con Él, lo que quiere que hagamos para con nuestro prójimo, lo que quiere que tengamos en cuenta para nuestras propias vidas. Un montón de cosas que Dios nos enseña de Él mismo. Esta porción que acabamos de leer nosotros, como ustedes lo pueden ver, y si la releen e incluso la memorizan, van a notar que es impresionantemente rica. Claro, es la palabra de Dios. Y nosotros tal vez tenemos aquí un ejercicio. Mi hermano, una preguntita que le quisiera hacer. No sé si usted está tomando nota o si quiere hacer el ejercicio mentalmente. Ojo, no mire el título que aparece ahí en su Biblia. Quiero pedirle con todo respeto 5 segunditos. Si usted tuviera que ponerle un título a esta porción que acaba de leer, ¿qué título le pondría? ¿Vale? Si usted tuviera que ser el predicador y estuviera en este momento hablándole a los otros hermanos, ¿cómo intitularía usted esto? ¿Cómo le llamaría para sintetizar lo anterior? Entonces, pensemos un momento. ¿Cómo le pondría yo un título capaz de resumir todo esto? Hermano Javier. Y mis hermanos, ustedes van a notar algo interesante. Tenemos diferentes versiones. Ustedes conocen esto. Miren algunos de los títulos que encontramos nosotros en las traducciones de esta porción.
La Reina Valera 60, que creo es la que tenemos la mayoría de los presentes, lo traduce lo que Dios exige. La Biblia de las Américas lo traduce lo que Dios quiere. Y la Nueva Traducción Viviente, de una forma un poco más dulce, más tierna, dice un llamado al amor y a la obediencia. En cuanto a mí, les comento, yo le puse un título, lo que pide Dios de su pueblo. Recordemos una cosita, mis hermanos, los títulos que ustedes encuentran en la parte alta de los capítulos no son inspirados, fueron puestos por los diferentes traductores. Ahora, ¿cuál es el tema de lo que tenemos que comenzar a tratar esta noche? De un anhelo, un deseo. Generalmente ustedes y yo, mis hermanos, tenemos a Dios como alguien a quien le podemos presentar todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. Es a Él al que vamos y le decimos, Señor, yo quisiera, yo te pido, te suplico, ayúdame. Y está bien, y a Dios le agrada escuchar a los suyos. En este capítulo específicamente, Dios nos dice a nosotros, se lo dijo a Israel y por vía de aplicación nos lo dice a nosotros, ¿sabe usted que ha creído en mí? Yo quiero algo de usted. No estoy orando. No te estoy pidiendo como cuando tú me suplicas a mí. Te estoy diciendo algo dentro de esa relación que tú y yo tenemos. Esa relación que te lleva a hablarme, esa relación que te lleva a pedirme, esa relación que te lleva a hacer algo tan sencillo como cerrar tus ojos un momento y decirme cualquier cosa sabiendo que yo te escucho. Yo también tengo algo que pedirte. No es la petición que nosotros hacemos a Dios porque Dios está en lo alto, infinitamente perfecto, santo, y nosotros somos como nada. No es esa clase de oración, pero sí vemos una relación aquí. Vemos a un Dios que quiere algo de los suyos. Ahora pues, versículo 12. Ahora pues, Israel, recuerden, este texto en su interpretación literal, en su interpretación inicial, habla a Israel. Pero nosotros, aplicando lo que estudiamos hace un momento en Romanos 15, vamos a aprender de aquí y a recibir lo que el Señor nos quiere dar para que, como lo decíamos hace un momento a la luz de Romanos, crezcamos en la paciencia, la consolación y tengamos una mayor esperanza en nuestra vida cristiana. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice aquí el Señor en Deuteronomio 10, versículo 12? Ahora pues, Israel, si ustedes miran atrásito, el Señor acaba de repetirle los 10 mandamientos a su pueblo. Moisés está hablando con ellos bajo la guía del Señor. Moisés es este hombre al que Dios durante años y años y años ha usado para guiar a un pueblo. Mis hermanos, seamos francos. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera tocado guiar a un pueblo como Israel? El suicidio no es una opción. ¿Se imagina usted, mi hermano, teniendo a su cargo bajo la guía del Señor millones de personas en medio de un desierto? Pero no solo eran personas en cantidad en un lugar hostil, lleno de calor, de necesidades como la falta de agua por momentos, peligros, piense usted en los animales que podrían haber en el desierto, los enemigos que andaban por ahí. No solo era eso, mis hermanos, es que era un pueblo al que el Señor había sacado de Egipto, al que el Señor le había enseñado, regalado la libertad, pero que muchas veces, muy a menudo, vivía como esclavo. Tantas veces nosotros encontramos a esta Israel anhelándose volver a Egipto, anhelando regresar al lugar donde eran esclavos, que porque la vida andando detrás del Señor es muy difícil, que porque a veces da miedo que las cosas no puedan pasar como ellos quisieran, que tal vez era más seguro ser esclavo de un faraón impío que siervo de un Dios justo. Y en este punto, una vez más, mis hermanos, ustedes recuerdan algo. ¿Será que nosotros nos parecemos a Israel? Pregunto. ¿Será que a veces, mis hermanos, hay para que le echemos cabeza? A pesar de conocer la libertad que hemos recibido en la persona de Jesucristo,
¿Anhelamos vivir la esclavitud que teníamos antes de conocerlo a Él? La respuesta obvia en este primer momento es no. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Y Dios me libre. Así que nos echamos la bendición. Pero pensando a solas en la silenciosa intimidad del alma, tal vez ustedes pueden llegar a concluir lo que yo tengo que concluir. No en pocas ocasiones he visto con anhelo, recordado con deseo, cosas de las que el Señor libró. Tal vez alguno de los aquí presentes pudiera decir, ¿sabe qué, hermano? Es que antes de conocer al Señor yo podía hacer lo que se me daba la mala voluntad. Yo en esa época decía que la vida es para, perdón, que el vivo vive del bobo, ¿sí? Yo me acuerdo cómo me movía acá, cómo yo podía hacer lo que quería y me iba bien. Pues sí, me sentía mal y todo, pero me iba bien hoy día con esta ética cristiana. Cualquier cosita económicamente que yo quiero hacer me toca pensarla 10 veces porque si no agrada al Señor no es una opción para mí. Antes era tan fácil. O si alguien me saca el mal genio, eso yo saco la cruceta y en 2x3 pongo las cosas en su lugar. Hoy día me toca tener en mayor estima que él, incluso si es el que me está cerrando en la calle. Antes, si había algún problema en la casa con mi señora, con los hijos, fácil, levanto la voz, a ver quién manda, breve. Hoy día tengo que ser cuidadoso y no provocar a ir a mis hijos y de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ay, hermano, a veces cuando pienso cómo eran las cosas antes, me doy cuenta que en principio parecían más fáciles, como quien solo es esclavo. Ese es el Israel del que estamos hablando en este momento. Sí, está a puertas de ingresar, de recibir esa tierra prometida. Pero no por ello Israel se ha convertido en el pueblo que debiera ser tras tantos años de la obra de Dios. No obstante, Dios no se llena de esperanza. Dios sabe muy bien hacia dónde va guiando los suyos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios tiene todo tan claro en su santa mente, en su corazón, en su ser. Dios es de tal manera soberano, justo, bueno, todopoderoso, que Dios puede decirnos a ustedes y a mí que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. De alguna forma, lo que ustedes están viendo aquí en el versículo 12 habla de un Dios que está perfeccionando un pueblo. Y alguno aquí podría decir, hermano, pero a Israel le ha ido tan mal que en este momento la nación de Israel es mayoritariamente pagana, que ha sido necesario que el Señor levante a la iglesia para que se siga predicando el evangelio en este mundo porque Israel se entendió, sí es cierto, el Señor en un momento retomará su plan con Israel y salvará al remanente del remanente, pero a veces, hermano, cuando uno piensa en el Israel actual, se da cuenta que realmente no parece el pueblo de Dios, es cierto. Por momentos nosotros tampoco parecemos el pueblo de Dios, pero lo importante es el Dios de ese pueblo, de esta iglesia, su Dios, mi Dios. Entonces seguimos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Posiblemente mis hermanos están frente a todo lo que avanzaremos el resto de esta noche. Así que paciencia. Por medio de Moisés, el Señor le está diciendo a su nación, ¿qué pide Jehová tu Dios? Miren, en esta pregunta inicial, la primera parte de la pregunta, ¿qué está pasando? Dios le está diciendo a una nación con un montón de defectos que Él es su Dios. No está diciendo, ¿qué pide Jehová, Dios de Moisés, líder de Israel? No dice eso. Dios está hablándole por medio de su siervo a un pueblo, diciéndole, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, Jehová, tu Dios. Mis hermanos, esto no es para el vecino. Esto no es para alguien que no entiende que con Dios lo único que vale es tener una relación personal. Sé que insisto en esto mucho.
Pero definitivamente, mis hermanos, no estamos ante una religión cuando leemos cosas como esta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué te está reclamando Israel, tu Dios? ¿Qué te pide creyente, sentado ahí desde tu casa en este momento? Dime, Señor, ¿qué pides? Dime, mi Señor, mi Dios, mi Padre, mi Creador, mi sustentador, mi Salvador, dime, ¿qué pides? Y entonces el Señor comienza. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. Miren cómo el Señor enfatiza. Si usted quiere hacer un ejercicio en su casa, les repito, hoy, si el Señor lo quiere, no terminaremos este pasaje, lo vamos a estar viendo con el detenimiento que el Señor marque. Pero si usted quiere sacarle provecho en su casa, usted se va a poner a mirar cuáles cosas pide o qué cosas pide el Señor a su pueblo, ¿vale? Y usted va a encontrar una serie de peticiones que a la verdad son mandatos. Entonces, va a hacer usted el ejercicio si lo quiere, si no, en todo caso lo estaremos desarrollando aquí durante el tiempo de predicación. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, Israel, Javier, Sandra, cualquiera de los presentes? Que temas a Jehová tu Dios. Noten algo interesante. Lo que tienen ustedes frente a sus ojitos es la síntesis del deseo de Dios para aquellos que Él tomó para sí, a los cuales no tomó porque fueran mejores que otros, a los cuales tomó porque Él quiso tomarlos, a los cuales tomó porque Él tenía en su propósito algo con aquellos que tomó. Y Dios aquí, por medio de Moisés, hablándole a un pueblo rebelde, le está diciendo, yo quiero algo de ustedes. La primera cosa que Dios dice en esta síntesis de su voluntad para con su pueblo es que lo teman. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Y aquí, mis hermanos, tal vez les pregunto, ustedes se encuentran ante algo que a mí me ha pasado. Hay realidades en la Biblia que uno escucha, que uno sabe que están allí, pero que a veces uno no las entiende como debiera. Una, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, va uno caminando por la calle, de pronto se encuentra frente a un hermano y el hermano pues está como pálido y como bostezando, entonces pues uno tiene tiempito y dice, hermano, camina y nos echamos una empanadita que pues hace uno quitar el tapabocas frente a frente, entonces come la empanadita, el hermano todo contento, uy hermano, gracias, tengo hambre. Uy, bendito sea el Señor que me lo puso porque tenía mucha hambre, gracias hermanito. Y entonces uno contesta casi que en modo automático, no digo que esté mal, pero contestamos casi en modo automático, gloria a Dios. ¿O no? A mis hermanos consiervos aquí presentes. De pronto le dicen, no sé, ay hermano, gracias por la enseñanza, gracias por interpretar los himnos, gracias por apoyarme en tal consejo. ¿Y qué contesta uno casi en modo automático? Gloria a Dios. Pero, ¿entendemos lo que significa decir gloria a Dios? Bueno, aquí entre nos, no es el tema de la predicación de hoy, así que otro día lo miramos. De la misma manera, hay aquí una expresión que nosotros usamos, que nosotros creemos que es correcta, pero que a veces no la entendemos. ¿Cuál? Temer a Dios. ¿Temer a Dios? Espérenme un segundo, hermano. Yo le temo a un atracador, y mucho más a tres. Yo le temo a un Transmilenio sin frenos, y más si va lleno. Yo le temo a ir a un avión en el que se siente que uno va de picada y uno ve a los pilotos volando al en paracaídas. Ahí me da miedo. Yo le temo a quedarme sin trabajo. Yo le temo a que me digan que ando con cáncer. Porque son cosas malas, ¿o no? Le temo ver una aleta pasándome al lado mientras estoy flotando en el agua y meto la cabeza y veo que tiene dientes. Me acuerdo de la película Tiburón, ¿cierto? Temo aquello que creo que me puede hacer algo malo. Creo que esa es la dinámica que muchas veces tenemos en la cabeza cuando encontramos el término temor. Pero temer a Dios. Claro, para salir fácil, y entonces nosotros decimos, es un ejercicio de profe de preadolescentes, molesto ahí a Ana Sofía, que por ahí la vi sentada hace un rato y digo, Ana Sofía, ¿qué es temor a Dios? Ana Sofía me dice, profe, no sé. Y yo le digo, fácil, temer a Dios es reverenciar a Dios. Bueno, no he hecho mucho.
Cambió una palabra por otra, pero no he explicado nada. ¿O sí? ¿Qué es temer a Dios? Es reverenciar a Dios. Bueno, explíqueme reverenciar. Reverenciar a Dios es temer a Dios. Ay, así no se puede. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mirar algunos pasajes de la palabra de Dios en las que ustedes y yo vamos a entender el significado de la idea de temer a Dios desde la palabra misma. Que si usted quiere usar el término reverenciar, temer, respetar, está bien. No es un asunto de una palabra, es una definición con sentido. De la misma manera, usted va a seguir diciendo que todo lo hace para la gloria a Dios por ello, pero lo va a hacer con entendimiento. Repito, ese tema de la gloria a Dios no lo vamos a ver hoy, aunque es posible que lo veamos un poco más adelante en otra predicación, si el Señor así lo quiere. Entonces, vamos nosotros a ver esta primera exigencia, esta primera petición, esta primera demanda que el Señor tiene para con los suyos, y hablamos del temor a Dios. Para ello les voy a pedir que se vayan a Génesis capítulo 3, Génesis 3, Génesis 3. Y aquí más de uno se ubicó, sí, Adán y Eva, la caída, perfecto, estamos de acuerdo, mis hermanos. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. En la porción que vamos a leer, nosotros encontramos por primera vez citado el término temor en la palabra de Dios, ¿vale? Entonces vamos a encontrar la primera mención del término temor. Entonces, nosotros vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. Entonces, espero, mis hermanos están buscando ya sus Biblias, están moviéndose apenas un poquito atrás, buscando en el celular. Listo. Génesis 3, 6 al 11. ¿Qué dice esta porción? Dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Noten algo interesante, mis hermanos. No les pedí solamente que leyeran el versículo donde aparece la expresión miedo, es decir, el versículo 10. Les pedí que hicieran algo, que leyeran un poquito del contexto, un poquito antes, un poquito atrás. ¿Por qué? Porque cuando usted hace uso de referencias cruzadas, es decir, otras porciones de la Biblia donde se encuentra un tema similar, o donde se está tocando el tema que uno está estudiando, o de textos paralelos. Un texto paralelo es un lugar donde se toca la misma cita. Entonces hablamos aquí, por ejemplo, en los evangelios, donde se habla de la alimentación de los 5,000 en varios lugares, ¿sí? Entonces, cuando usted quiere mirar en otras porciones de la palabra de Dios algo, usted tiene una opción, no está mal, es mirar solamente el versículo que contiene esa porción, no está mal. Pero todo texto tiene un contexto. Si se dieron cuenta, hace un momento nosotros leímos lo que decía Romanos 15 en torno a por qué estudiar el Antiguo Testamento para alguien que es de la iglesia. Y se dieron cuenta ustedes de algo. Que estudiando ese pasaje nos damos cuenta que el Señor nos enseñaba algo más que solo estudiar el Antiguo Testamento. ¿Qué nos decía? Desde el Antiguo Testamento nosotros aprendemos la necesidad de tener en cuenta a nuestros hermanos, y para que eso salga bien hay que ver lo que hizo Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento cuando nos pasamos nosotros a ver la historia de la caída de Adán y Eva? Estamos viendo la porción donde Adán tiene miedo, pero queremos entender por qué tuvo miedo. Y queremos entender por qué tuvo miedo haciéndonos preguntas. Una pregunta, respóndala ahí en su cabeza. Este miedo del que habla el versículo 10 es el miedo que Dios quiere que tengamos para con él. Recuerden, el versículo 12 de Deuteronomio 2 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Acaso Adán, en lo que estamos leyendo en Génesis 3, versículo 10, estaba cumpliendo eso que Dios quería? Dice, tuve miedo.
¿Cómo sabemos nosotros si este miedo del que estamos hablando en el versículo 10 es el temor que Dios quiere? Por el contexto, por lo que rodea estos versículos. Por eso leímos un poquito más. Sé que conocen la historia, pero tantas veces como pueda leer algo de la palabra de Dios, léalo. Dice aquí, recordando esa historia muy brevemente, sé que la conocen bien, que la mujer ve que el árbol era bueno para comer, le agrada a los ojos, lo codicia para tener sabiduría, lo toma, se lo come, le da a su esposo, él también lo come. En ese momento pecan, hacen lo que Dios había prohibido que se hiciera. Piensen lo siguiente, hasta este momento, hasta antes de que se mordiera ese fruto, antes de que se dieran las mentiras del enemigo, Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Adán y Eva no tenían necesidad de que se les enseñara quién es Dios. Adán y Eva no tenían ningún problema para hablar frente a frente con Dios. Tanto así que, como lo dice esta porción, el Señor caminaba en el huerto. Y algunos dicen que cuando el Señor está hablando, cuando se escucha la voz de Dios, es como si estuviera llamando a Adán y Eva. Lo más normal para Adán y Eva sería tener una relación con Dios sin ninguna clase de impedimento. Solo pensemos lo siguiente. Adán y Eva, espiritualmente, no solo tenían una santidad posicional, una justicia posicional, sino también práctica. Ellos no tenían pecado. Si se quiere, si alguien sabía tener miedo a Dios, si alguien sabía tener reverencia a Dios, eran Adán y Eva. ¿Por qué? No tenían pecado. Llega algo a sus vidas, una mentira pintada de verdad, una manzana que se muestra atractiva, no por la manzana misma, sino por el discurso de un engañador, un engaño que se mete al corazón, un engaño que se convierte en acción, una acción que lleva una desgracia que se convierte en muerte, la muerte que es la eterna separación de Dios. En el momento en que ellos caen, todo su entendimiento de Dios se pierde. En el momento en que ellos caen, la comunión con Dios se rompe por completo. Sí es cierto, están en el huerto. Sí es cierto, Dios les está buscando, pero ya ellos no quieren estar con Dios. Y ellos no se quieren dejar encontrar. Ellos ya no les salen al paso. Han pecado. Todo lo que conocían en sus vidas se ha acabado y se ha acabado para siempre. ¿Qué hacen ellos? Cuando son abiertos sus ojos, se dan cuenta que están desnudos. No dice que la desnudez sea mala, dice que algo se rompió en sus almas, se destruyó, se dañó de tal manera que lo que antes era normal y bueno ahora lo ven malo. Se sienten desnudos y buscan solucionar el problema en su propio mérito, en su propia fuerza. Está tan degenerada la imagen que ellos tienen de Dios que ellos consideran que los problemas se solucionan a su manera. No tienen en cuenta a Dios. No ven por ningún lado ustedes, mis hermanos, algo semejante al arrepentimiento. Aunque Dios existe para ellos, porque ustedes se dan cuenta en lo que viene a continuación que Adán y Eva no son ateos, ya ellos no tienen la relación con Dios que tuvieron alguna vez. Se hacen delantales. Versículo 8. Oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto. Algunos dicen que la voz que se oía sería algo así como Adán y Eva, Adán y Eva, Adán y Eva. Era su Señor, era su Dios, era su Padre. De alguna forma, con mucho respeto, era su amigo. Ellos no habían pecado nunca. Eran lo que Dios siempre anheló que fueran, libres, sin pecado. Los hombres, el hombre, la mujer de Dios. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Está tan dañado lo que Dios hizo, se ha deteriorado de tal forma. Sí, todavía son imagen y semejanza de Dios, pero muy distorsionado, que lo que ellos hacen es esconderse. Se esconden de la presencia de el ser más precioso que jamás existirá. Se esconden de él. Ellos tienen en sus almas algo que no existía en sus diccionarios: culpa. Se esconden de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, en medio de las cosas que Dios creó para que las disfrutaran ellos.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No estamos aquí diciendo que Dios no sabe lo que está pasando. Dios le está mostrando aquí a Adán algo. ¿Dónde estás? No creo tanto que se refiera solamente al elemento geográfico. Dime en qué parte del huerto estás, porque Dios lo sabe todo. Creo que es una pregunta que lleva a reflexionar, Adán, ¿por qué estás escondido? Dios sabe qué pasó, lo entiende perfectamente, lo sabía antes de crearlos. Dios le pregunta a Adán si entiende lo que le está pasando. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué estás con un vestido de hojas detrás de unos árboles? ¿Qué haces ahí, Adán? Y entonces llegamos al versículo donde aparece la primera mención de la palabra miedo, porque estamos preguntándonos, ¿es este miedo que tiene Adán el mismo temor que quiere Dios? Ya ustedes se han dado cuenta que no. Entonces Adán contesta la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Estando Adán escondido. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, como acostumbraba, y tuve miedo, lo cual nunca había sentido. ¿Por qué tuviste miedo, Adán? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué pasó en tu alma, Adán, para que ahora pienses que la desnudez con la que yo te creé es algo tan vil como por esconderlo? No estamos hablando aquí, mis hermanos, un paréntesis pequeñito, que entonces una señal de santidad es que salgamos en sesión nudista por la calle. No se trata de eso. Se trata de que algo se distorsionó completamente en el entendimiento de Adán y de Eva. Ahora, como ellos habían sido hechos, ya no es entendido por parte de ellos. Y dice aquí, tuve miedo. Es la misma palabra que tradujimos miedo en Deuteronomio 10:12, o temor, perdónenme. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, ¿has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? La respuesta es sí. Sí, lo hizo, Señor. Y en este pasaje entonces se encuentran varias cosas en torno a esta primera mención de la palabra miedo. Es posible, y lo vamos a ver Dios mediante, si no hoy, en la siguiente oportunidad que Él nos regale tener para estudiar ese tema. Hay un temor a Dios que no es temor de Dios. Hay un miedo que repele, hay un miedo que aleja, hay un miedo que se asocia con la culpa, hay un miedo que no conoce de gracia, hay un miedo que renuncia a la misericordia, hay un miedo que nos aparta, hay un miedo que nos lleva a olvidar lo que sabemos de Dios, hay un miedo que solo destruye, hay un miedo que no es de Dios, repito. Este temor que tiene aquí Adán, si bien es la misma palabra que se traduce en Deuteronomio 10:12, no es temor correcto de Dios. Si se quiere, es un temor contra Dios. Porque si Adán hubiera tenido en este momento temor de Dios, lo que hubiera hecho inmediatamente es salir de donde estaba escondido, dándose cuenta que Dios estaba preguntando por él, se hubiera postrado, hubiera llorado con toda su alma y le hubiera rogado que lo perdonara. Es cierto, ya habían perdido la inocencia. Es cierto, ya el pecado había entrado a sus vidas, pero ese buen Dios que los había creado y que les había dado todo, siempre ha querido tener para con nosotros gracia. Lo que pasa es que en este caso, Adán y Eva lo habían perdido todo. ¿Qué sienten? Miedo. Pero debo repetir, este miedo no es el temor que Dios quiere que tengamos. Si se dan cuenta, y estamos terminando esta porción, este miedo está muy relacionado con el pecado. Es un miedo que hace huir, esconderse de Dios. Y si se dan cuenta de algo más, por paradójico que esto suene, este temor refleja ignorancia de Dios. Miren, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí. Porque si alguien conocía a Dios, eran Adán y Eva. No solo porque fueron los primeros de la raza humana en ser creados, sino porque ellos no tenían pecado y por ende su conocimiento de Dios no estaba contaminado. Pero tras el pecado, todo lo que entienden de Dios, todo lo que es correcto, que lleva una relación con Dios, una fe en Dios, no está. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí tenemos, repito, un temor que está basado en el pecado y un temor basado en la ignorancia de Dios. No hay ningún arrepentimiento, no hay ningún anhelo de perdón, solo se están escondiendo.
Y entonces, mis hermanos, viendo esta porción, ustedes y yo nos ponemos a pensar, ¿será que de alguna forma nosotros podemos tener este temor? Porque recuerden, Dios le está diciendo a su pueblo en Deuteronomio 10, versículo 12 que estamos estudiando, yo quiero que ustedes me teman. Listo. Lo primero que debo saber es cuál es el temor que Dios no quiere. Este temor que nos hace huir de Dios, este temor que nos hace escondernos de Dios, este temor que se basa en el pecado, en la culpa, en olvidar que ese Dios en el que ustedes y yo hemos confiado sabe quiénes somos. Nunca se complacerá en nuestro pecado. Siempre nos hablará y nos capacitará para luchar y no caer. Pero fue Él el que nos dijo, que nos decía estas cosas para que no pecáramos, pero que si algún pecado hubiéramos cometido, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tal vez ustedes, mis hermanos, saben esto por experiencia personal. Cuando se peca, uno puede caer en el error de querer apartarse de Dios por la culpa en vez de volverse a Él. Y repito, este temor que estamos viendo aquí refleja algo. Cuando se teme a Dios incorrectamente, es porque no se conoce a Dios como se debiera conocer. Y démonos cuenta de algo. Eso no es un asunto de teología, aunque me encanta la teología. Esto es un asunto de relación con Dios. Un temor que aparta es un mal temor. ¿Vale? Ahora, mis hermanos, vamos a otra porción. Vamos un momento a Génesis 22, 11 al 12. Génesis 22, 11 al 12. Encontramos otra porción en la que la palabra temor o miedo a Dios está registrada. Y con eso estamos terminando. Génesis 22, versículos 11 y 12. Vemos aquí a Abraham llevando a su hijo Isaac a cumplir la orden que Dios le ha dado. Sí, ese viejito que con su viejita, por la gracia del Señor, habían tenido a su muchacho en un momento absolutamente imposible en la vida. Ese hombre que había visto cómo Dios cumplía su palabra, su promesa en su favor, que ahora tiene su muchacho. Un muchacho que no es un niño porque debe tener el tamaño suficiente para cargar los leños él mismo. Él va a hacer lo que Dios le mandó, entregar a su hijo. Está en ese lugar, está a puertas de sacrificar al muchacho, como Dios se lo pidió. Versículo 11 de Génesis 22. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si bien, como ustedes lo saben, aquí está diciendo que es el ángel de Jehová, literalmente está hablando Dios, pues habla en primera persona. No me rehusaste tu hijo. Fue Dios el que te pidió sacrificar tu hijo. Cuando lo ibas a hacer, fue Dios quien te detuvo de hacerlo, porque ese mismo Dios que te lo demandó te dice, ya me doy cuenta. O no, la expresión aquí no es ya me di cuenta. Es evidente que me temes, Abraham. ¿Qué vemos en esta porción? Lo que sí es temor a Dios. El temor a Dios es un sinónimo. El temor a Dios es un antecedente. El temor a Dios es una causa que tiene una consecuencia, que obediencia. El temor a Dios es lo que condiciona que ustedes y yo, mis hermanos, obedezcamos a Dios. Cuando yo decidimos hacer la voluntad de Dios según la voluntad de Dios, es decir, no por fuerza, no por malas cosas, no por religiosidad, sino por obedecer a Dios. ¿Saben por qué lo estamos haciendo? Porque lo estamos temiendo. Y entonces aquí hay un punto que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Aquel que obedece a Dios es porque genuinamente lo teme. Claro. Recuerden, mis hermanos, que estamos intentando armar una definición del temor a Dios, así que por lo menos hoy no la vamos a tener completa. Estamos viendo lo que no es, historia de Adán y Eva, estamos viendo lo que es.
El temor a Dios sencillamente se manifiesta en obedecer a Dios. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios en una situación como esta? Porque Abraham comprendió cuando menos dos grandes cosas. Nadie es como mi Dios, ni siquiera mi muchacho. Y si mi Dios me pide a mi muchacho, pues mi Dios va a ser para mi muchacho va a ser para mi Dios. Segunda cosa, lo sabemos por el contexto. Mi Dios siempre cumple lo que dice. Y sabe Dios cómo me volverá mi muchacho si es que acaso lo tengo que ejecutar. Porque mi Dios siempre cumple lo que dice. El temor a Dios está relacionado con la obediencia a Dios. Pero ambos, tanto el temor a Dios como la obediencia a Dios, a su vez tienen una basecita: conocer a Dios. Nuestro conocimiento de Dios nos lleva a temerlo y ese temor se manifiesta en obedecerlo. ¿Y qué es lo que nosotros obedecemos? Lo que conocemos de Dios. Entre más conozcamos a Dios, ustedes y yo, mis queridos hermanos, más vamos a poder temer a Dios y consecuentemente más lo vamos a obedecer según lo que conocemos de Él. Entonces, terminamos. ¿Qué hemos visto hoy? Que el Señor quiere algo en nosotros, que lo temamos. Pero ese temor debe ser conforme a la palabra de Dios. No cualquier cosa es temor. Pregúntenle a Adán y Eva. Temor, conocer a Dios, obedecer a Dios. Por ahora, es lo que hemos visto en la noche de hoy. Si Dios lo permite, la siguiente reunión avanzamos un poquito. Vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido esta noche a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor bendito, porque nos has recordado que las cosas que antes se escribieron, hablando, Señor bendito, de toda tu palabra en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron, Dios Todopoderoso, para que nosotros aprendamos a ser pacientes, para que aprendamos a dejarnos consolar, para que avancemos en esa esperanza que tú nos das, Señor, respecto de lo que has prometido, que aunque no lo vemos, Señor, en ti es seguro que va a ser. Y entonces, Señor, estudiamos esta porción de Deuteronomio y nos damos cuenta que aunque estás hablando a tu Israel a puertas de que ya entrará a Canaán, nosotros tenemos mucho, Señor bendito, que aprender. Que tú nos pides cosas a nosotros, pero no es la petición que nosotros te haríamos a ti. Es una orden, es un mandato, es una exigencia tuya, Señor nuestro, porque tú eres Dios y nosotros tus hijos y siervos. Hoy, Señor, nos recuerdas algo. Tú eres nuestro Dios. Y es nuestro Dios quien nos pide en primer momento algo: que te temamos. Guárdanos, Señor bendito, de tener ese temor inútil de Adán y Eva, un temor que es de culpa, un temor que es de falta de arrepentimiento, un temor que es de ignorancia de tu persona. Mas ayúdanos a tener ese temor que tuvo tu siervo Abraham para contigo cuando tuvo que escoger, Señor, entre algo muy valioso para él y tu persona, y te escogió a ti por encima de todo, porque te conocía, porque conociéndote te amaba, porque amándote te obedecía, porque confiaba en lo que tú le estabas diciendo que hiciera, porque en verdad entonces te temía, Señor. Y así mismo lo dijiste tú, Señor celestial. Ayúdanos a tener ese temor, Dios bendito, del que te conoce, del que te obedece, del que confía en ti, Señor. Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches.